¿Qué hace que un coche se convierta en leyenda? A ver, hay coches rápidos, coches con un diseño espectacular, y luego están los que son algo más, los que consiguen capturar el espíritu de un país entero. Esa es la historia del Chevrolet Corvette y vamos a conocerla aquí, en Revolución sobre Ruedas. Parece mentira, ¿verdad? Un nombre que hoy es sinónimo de potencia, de prestigio, pues estuvo a punto de desaparecer casi antes de empezar. Pero ese viaje, desde el borde del abismo hasta convertirse en el deportivo más icónico de América, es una de las grandes historias del mundo del motor. Venga, vamos al lío. Arrancamos con su nacimiento, que fue casi de casualidad. Luego veremos cómo sacó músculo y se convirtió en una bestia de la carretera. Después, su reinvención en la era digital y el salto al vacío que ha definido su futuro. Y así entenderemos por qué es un verdadero legado americano. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados estadounidenses volvían de Europa alucinados con los deportivos europeos, tan ágiles, tan elegantes. En casa simplemente no había nada parecido. Y claro, un genio del diseño de General Motors, el gran Harley Earl, vio ahí una oportunidad de oro y se dijo: vamos a crear el Deportivo de América. Y así fue. El proyecto, que tenía el nombre en clave Opel, se presentó en sociedad en el 53. Fue en el Salón Motorama. Y la gente se volvió loca. ¡Una carrocería de fibra de vidrio! Pero el motor. Era un 6 cilindros, el Blue Flame, que no tenía nada de llama. Era soso, no estaba a la altura. Las ventas, un auténtico desastre. El Corvette estaba con un pie fuera hasta que, en 1955, llegó su salvador, el motor V8 Small Block. Para que nos hagamos una idea del drama, solo se fabricaron 300 Corvettes, a mano, en su primer año. La producción era bajísima y las ventas peores, tanto que General Motors estuvo a esto de cancelar el proyecto para siempre. Imaginaos un mundo sin el Corvette, pues por muy poco casi vivimos en él. Claro, con el V8 bajo el capó, la cosa cambió. Por fin, el Corvette tenía el corazón que se merecía semejante cuerpo. Y aquí empieza lo bueno, la era que de verdad definió su identidad. Las generaciones C2 y C3, el Stingray y el Tiburón. Aquí es donde nació la leyenda. Y de repente llega 1963 y ¡boom! El mundo del motor se para. Aparece el C2 bautizado como Stingray. Y esto ya no era una simple evolución, que va, era una auténtica revolución. Con un diseño que venía directo de las carreras y una ingeniería totalmente nueva, el C2 puso al Corvette en el mapa mundial de los deportivos. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues con ideas geniales. Introdujeron una suspensión trasera independiente, un cambio radical que pegaba el coche al asfalto en las curvas. Por primera vez se vendió una versión coupé y las ventas se duplicaron. Y cómo no recordar ese diseño icónico de la luneta partida del 63 o sus faros que se escondían. Ah, y un pequeño secreto, el programa Grand Sport. Solo 5 bestias ultraligeras, hechas para una cosa: competir contra los Shelby Cobra. Pero claro, después de la cima llegó la crisis. La generación 3, con ese diseño agresivo de tiburón, se dio de bruces con la crisis del petróleo del 73. Y el impacto fue brutal. Las nuevas leyes de emisiones ahogaron los motores. Un coche que había llegado a tener más de 400 caballos, de repente se quedaba en solo 165. Fue una época muy oscura para el músculo americano. Después de los duros años 70, el Corvette necesitaba reinventarse o morir. Y la cuarta generación, el C4, fue justo eso. Una ruptura total con el pasado, un coche que abrazaba la tecnología, la aerodinámica y un diseño radicalmente moderno, muy de su tiempo. Esta frase lo clava. El C4, que llegó en el 84, se diseñó de cero. Chasis nuevo, un salpicadero digital con pantallas de cristal líquido que parecía sacado de una película de ciencia ficción y un diseño afilado, futurista, que dejaba atrás las curvas del tiburón. El foco ya no era solo la potencia bruta, ahora importaban el manejo y la tecnología. Y en sus 12 años de vida, el C4 tuvo sus momentazos. Por ejemplo, ¿sabíais que no existe un Corvette del 83? Se saltaron el año para dejar el coche perfecto. En el 86 volvió el descapotable, que llevaba una década desaparecido. Y en 1990, en 1990 soltaron a la bestia, el ZR1, un superdeportivo que ya miraba de tú a los mejores de Europa. Las siguientes generaciones C5 y C6 se centraron en pulir la fórmula. El C5 trajo un chasis mucho más rígido y movió la caja de cambios a la parte trasera. ¿Por qué? Para tener un reparto de pesos casi perfecto y un equilibrio increíble. El C6 refinó el diseño y se despidió de los faros escamoteables después de 40 años y culminó con el regreso del increíble ZR1, una bestia con compresor de 638 caballos que rompió la barrera de los 320 km/h.
Después de 6 décadas perfeccionando la misma fórmula de motor delantero y tracción trasera, en Chevrolet llegaron a una conclusión. Para seguir mejorando, para ir más allá, tenían que cambiarlo todo. Y así llegamos a la era moderna y al salto más radical en la historia del Corvette. Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué abandonar una fórmula de éxito que había funcionado durante más de medio siglo? Pues la respuesta es simple, para poder llegar al siguiente nivel. Los ingenieros habían llevado el rendimiento del motor delantero a su límite absoluto. Para ir más allá, tenían que romper el molde. La diferencia es pura física. Al mover el motor de delante al centro del coche, justo detrás del conductor, todo cambia. La distribución de peso es perfecta, la tracción es brutal y la agilidad en curva es de otro nivel. El Corvette C8 no solo competía con los superdeportivos, se había convertido en uno de ellos. Y esto no es solo teoría. El propio presidente de General Motors, Mark Rulls, lo dejó clarísimo. El cambio fue un éxito rotundo. El C8 fue aclamado en todo el mundo porque ofrecía un nivel de conducción que sencillamente era inalcanzable con el diseño de toda la vida. Entonces, después de este viaje de más de 70 años, desde un comienzo tan frágil hasta una revolución de motor central, ¿cuál es el legado del Corvette? ¿Cuál es su fórmula secreta? Al final, yo creo que la fórmula es una mezcla única. Siempre ha tenido un diseño que hace girar cabezas. Su alma siempre ha sido el rugido de un motor V8. Ha innovado sin parar, sin miedo a romper con el pasado. Y quizás lo más importante, siempre ha ofrecido el rendimiento de un superdeportivo a un precio mucho más accesible que sus rivales europeos. Y esa es la clave de su leyenda. Oye, si este viaje por la leyenda del Corvette te ha parecido fascinante, ya sabes, dale un buen me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias de coches que han hecho historia. Y ahora queremos saber qué pensáis vosotros. ¿Qué representa el Corvette? Si tuvisteis uno, conocéis a alguien que lo tuvo o simplemente es vuestro coche soñado. Contadnos vuestra experiencia en los comentarios o compartid este vídeo. Porque al final el Corvette siempre ha sido mucho más que un montón de piezas. Es el póster en la pared de un dormitorio, el protagonista de canciones y películas, es en definitiva un trozo inolvidable de la cultura y de la carretera americanas.